Bien, vamos a pasar ahora con la siguiente entrevista, que es a la abogada Mireya Pazmiño, asambleísta, una de las proponentes del juicio político al presidente de la República. ¿Cómo está usted? ¿Sí me escucha, asambleísta? Claramente, buenos días, Jimmy. Bien, para ir en orden, porque hay varios temas con usted. El primero, este famoso informe supuestamente suscrito por usted, donde se recomienda más o menos que continúe porque es bueno el contrato con Amazonas Tankers. ¿Existe? ¿Usted lo analizó a fondo cuando lo firmó? ¿Se lo hicieron sus asesores? ¿O es simplemente pues una interpretación que no corresponde a la realidad? Mire, en su contexto creo que nadie hasta el día de hoy lo ha leído. Deberían leerlo, no interpretarlo. Supuestamente este informe iba a salvar a Guillermo Lasso. Luego que este informe no ha sido elaborado en la comisión y comienzan con tantas argucias a querer desprestigiar el trabajo que se ha hecho como presidente en la Comisión de Régimen Económico. El informe, si nosotros lo leemos en su contexto, con las conclusiones y recomendaciones, en ningún lado manifiesta que se continúa, que es el mejor contrato que existe, ni nada de esas cosas. Lo que se pide es que se revise cada uno de los contratos, incluso este contrato de Amazonas Tanker, que puede haber utilidades que está dejando de percibir la empresa pública Flopec y que se ha enviado al presidente, que se ha enviado a Contraloría, que se ha enviado también a la Comisión de Fiscalización. En ese sentido está elaborado y construido con información que en su momento nos hizo llegar el gerente de ese entonces, el señor Osvaldo Rosero. Tendrá que ser ahora revisado. Tengo entendido que se ha puesto una denuncia y tendrán que auditarle, revisarle, analizar, y estoy aquí dispuesta para comparecer a cualquier llamado que haga la Fiscalía y de igual manera para entregar todos los documentos de descargo en respaldo de cómo fue elaborado ese informe dentro de la comisión. Ahora, en ese informe entonces lo que no dice es que era, o si es que sí es, ¿no? Si es que sí fuera, que era lesivo contra los intereses del Ecuador. Eso no dice el informe. El informe no dice eso. El informe dice que hay una resolución de Contraloría y que hay que hacer lo que estaba pidiendo en ese entonces. Se hagan los informes técnicos, jurídicos, económicos y financieros para ver cuánto es el daño de ese contrato. Eso dice mi informe, recogiendo lo que dice Contraloría. Aparte, hay una resolución de Contraloría en que manifiesta que es lesivo y que hasta el día de hoy, pese a todo lo que ha venido pasando desde que salió el informe León de Troya, desde que salió el informe aprobado de la Comisión de la Justicia, la Verdad y la Lucha contra la Corrupción, desde que se inició la investigación sobre el caso Encuentro, no ha sido o no han pedido terminar con ese contrato, sabiendo de las recomendaciones de Contraloría que ha sido lesivo. Ya, a ver, acláreme ese tema de Contraloría, porque lo que hemos conocido es que lo que hay es un informe de auditoría que fue firmado efectivamente por el auditor, pero que no fue firmado por el Contralor. ¿Es así? Mire, el informe comienza con un contrato que se hizo en el año 2018, piden se haga el informe en el año 2020, en la época del señor Celi, Pablo Celi, el Contralor. En ese sentido, sabemos cómo el señor también está en estos momentos preso por desvanecer glosas, por desaparecer IRPs. Hay el informe en el que manifiesta que hay 5 millones, sí, de perjuicio para el Estado, pero solamente se levanta una glosa solidaria. Luego, el 24 de noviembre del 2021, presentan un informe borrador o un preinforme, se podría decir, con responsabilidad penal sobre el contrato de Amazonas Tanker. Y a los días de eso, con 2 líneas, se dan de baja este informe de responsabilidad penal. Sabemos cómo está conformada la Contraloría, que viene con una estructura de corrupción, encargados para desvanecer glosas, encargados para desaparecer IRPs. Y es lo que pasó con el segundo informe de Contraloría, y que este sí tenía la firma del actual Contralor, del señor Río Frío. Entonces hay bastantes dudas, hay bastante corrupción en el manejo de todas las glosas, en el manejo de los informes de los IRPs.
pero hasta el día de hoy no se hace absolutamente nada sobre estas cuestiones que han salido a la luz del día. ¿Por qué usted ayer, asambleísta, no intervino y delegaron todos los proponentes a Viviana Veloz la intervención en el marco de estas investigaciones, estas declaraciones en esta parte del proceso? Porque nosotros íbamos a perder el hilo de toda la presentación de las pruebas que en un momento ya fueron presentadas y nosotros pedimos para que sea Viviana Veloz quien haga la presentación. Solamente se tenía 2 horas mientras van cada uno de los proponentes y vamos a estar perdiendo el tiempo. Por eso delegamos que sea la compañera para que ella haga la exposición y presente todas las pruebas para este juicio político. ¿Qué incidencia tiene en el juicio el hecho de que no se le haya receptado la declaración que pidió ayer al vicealmirante Estupiñán? ¿Usted cree que era importante, era sustancial dentro del juicio? Y pregunto de una vez si en el Pleno puede ser llamado. Claro que sí, es una pieza muy importante, porque justamente con la carta del señor Estupiñán, quien le anuncia al presidente, cuando era gerente de Flopec, que está habiendo graves perjuicios con el contrato de Amazonas Tanker, y le anuncia al presidente que por favor le reciba, que quiere explicar lo que está pasando dentro de toda la empresa pública Flopec, no solamente con el informe Amazonas Tanker, sino todo lo que estaba pasando con los demás acuerdos comerciales. Tenía una mala relación con el señor Hernán Luque Lecaro porque tampoco le recibía, él no le escuchaba todos estos actos de corrupción que se estaban dando dentro de la empresa pública Flopec. El señor pidió el día de ayer, se envió una carta, pero no la leyeron tampoco esta carta, leyeron una carta anterior a la primera comparecencia que fue llamado. Luego la presidenta, en toda su potestad de pedir que dentro de los comisionados o llamar a los comisionados que debatan y la pertinencia de esta convocatoria, lo único que hizo fue clausurar la sesión. Pero el señor puede ser llamado a comparecer en comisión general el día que se esté debatiendo el juicio político. Asambleísta, buenos días. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo ha estado? Asambleísta, más allá de lo que diga el informe y las interpretaciones que cada uno le pueda dar, la pregunta es, ¿quién elaboró el informe? Porque las acusaciones... El informe fue elaborado por los técnicos de la comisión. Hay 2 técnicos en la comisión. Siempre se les ha dado las actividades para que un técnico realice un informe, otro técnico realice el otro informe, se reúna con los asesores de los comisionados y se elabora el informe en conjunto con todos los asesores de los comisionados. Así ha sido el procedimiento siempre. El día de hoy, de igual manera, sigue con ese procedimiento. Porque, a ver, uno de los temas por donde van las acusaciones es la siguiente. Por ejemplo, hubo la intervención de la ex asesora de la comisión, Andrea Poveda, que dijo, miren, nosotros los asesores de la comisión no elaboramos el informe. Ni tampoco fue el señor Juan Pablo Jaramillo, que también en su momento fue asesor. Dice que el informe fue elaborado por el señor Mario Naranjo, un externo a la comisión y que en estos momentos está siendo investigado. La pregunta es, ¿tuvo o no el señor Mario Naranjo que ver en la redacción de este informe? Mire, Omar, la señora Andrea Poveda fue exsecretaria de la comisión. Ya. Le pedí que por favor presente la renuncia porque la señorita estaba filtrando información al gobierno y a algunos personajes en Petroecuador. Lo tengo correos, tengo también mensajes de la señorita hacia ciertos personajes del trabajo que se estaba haciendo en la comisión y que en su momento tendrá la fiscalía que tomarle las versiones. Los 2 asesores de la comisión es el señor Juan Pablo Jaramillo, que también se ha pedido la desvinculación del señor, y el otro es el señor Iván Romero, quien sigue todavía siendo asesor de la comisión. El señor Mario Naranjo fue mi asesor de despacho. Yeah. Y claro, todos los asesores de todos los asambleístas trabajan conjuntamente con los técnicos de la comisión. Pero el informe fue hecho por el técnico de la comisión, enviado, tengo los documentos de respaldo, los correos electrónicos, incluso físicamente. Todos los documentos están, pero dejemos que sea la fiscalía quien haga toda esta investigación. Okay. Seguiré en la Asamblea Nacional para comparecer a cualquier llamado. Pero esto hay que sacar a la luz de que todos sepan el trabajo transparente que siempre se ha hecho. Pero es otra cosa que tratan de desprestigiar. Mire,
dicen que este informe iba a servir al presidente, que le iba a salvar al presidente del juicio político. Ahora resulta que no es así, comienzan a interpretar, a sacar estrofas, líneas, y luego hacen una interpretación antojadiza el abogado del presidente, y ahora que el informe no ha sido elaborado en la comisión. Recuerden lo que pasó con Pandora Papers. Es el mismo procedimiento. Manifestaron que el informe no fue hecho en la comisión y le pusieron una denuncia penal. Ahora tengo entendido que el señor Villavicencio ha puesto una denuncia penal. También tendrá que comparecer el señor Villavicencio y nos veremos en la fiscalía. Perfecto. Abogada, volviendo al tema del juicio político como tal, usted habla sobre este informe, preinforme, que creo que fue por parte de auditoría, el departamento de auditoría de la Contraloría, que dice, oye, aquí hay algo. Pero fueron las autoridades, las cabezas, los que no dieron la última firma como para hacer ese documento oficial. La pregunta es, ¿ese preinforme es un documento válido para un juicio político al saber que no fue elevado a documento oficial porque no tenía la firma del Contralor? El documento existe. Bueno, por supuesto, lo hemos visto. Presentado el 24 de noviembre y dice ahí que hay indicios contundentes de responsabilidad penal sobre lo que está pasando con el contrato Amazonas Tanker. Ya hay un informe anterior que manifiesta que existe una cantidad de $6.1 millones que están causando perjuicio al Estado. Pero hasta el día de hoy se sigue con el contrato. Eso es lo más sorprendente, Omar. No se ha pedido en ningún momento dar por terminado el contrato. Se le preguntó al procurador, porque también dicen que causa un grave perjuicio dar de la noche a la mañana, dar por terminado un contrato, porque luego nos vamos a las instancias del arbitraje internacional y podríamos estar cancelando el Estado entre 80 o 100 millones de dólares. Pero sí usted puede dar terminado con 180 días de anticipación. Usted pide voluntariamente dar por terminado el contrato porque es un contrato abierto y no pasa absolutamente nada. Pero no han hecho eso hasta el día de hoy. Desde que se dijo que ese informe es lesivo, que hay pérdidas para el Estado, no se ha hecho nada. Perfecto. Las dos últimas, abogada. ¿Ya definieron desde el lado de los proponentes quiénes van a ser los interpelantes como tal? Porque una cosa es ser proponente, otra cosa es ser interpelante. ¿Ya han definido quiénes van a ser los interpelantes en el pleno, el día en que tengan que hacer el careo con Guillermo Lasso? Todavía no se han fijado los nombres. Tendremos que hablar entre los 4 proponentes del juicio político y ver quiénes van a ir de interpelantes. Pero solamente dejar en claro todo este acoso, toda esta violencia política que estamos sufriendo todos los proponentes del juicio político. Mire todo lo que ha pasado con la compañera Viviana Veloz, a quien siempre me he solidarizado y le he felicitado por todo el trabajo que estamos haciendo dentro de este juicio político. La última de mi parte. Siempre, estamos en Ecuador, ¿no? Siempre hay que pensar por muchas vías. El sábado es una fecha importante, ¿no? Así es, se conformará una nueva coordinación, una nueva estructura en el partido de Pachacuti, en el movimiento político Pachacuti, y esperemos que se dé de una manera democrática, pero consciente de quiénes son los candidatos y que sea lo mejor para el movimiento, porque durante esta última etapa, este periodo, estos 2 años en la Asamblea Nacional ha sido un desastre, siempre con intereses personales, y la línea no es proteger los principios de todo el país, de su gente, de las comunidades, sino que ha sido su línea para negociar intereses personales. Abogada, y esto hay que rechazarlo y llamar a la cordura. ¿Qué opinión le amerita lo que le está ocurriendo con su compañero Peter Calo? Mire, eso es algo muy delicado. No me gustaría pronunciarme por el momento. Tienen que hacer todas las investigaciones pertinentes. Hay unas versiones del compañero, pero eso lo dejamos en fiscalía. Esperemos que hagan todas esas investigaciones y luego habrá un pronunciamiento. Siempre he rechazado la violencia a las mujeres. Soy mujer, me solidarizo siempre con las mujeres y no puedo hacer ningún otro pronunciamiento, Omar. Asambleísta, buenos días, Noris Arroyave le saluda. Asambleísta, Gisela Garzón, una de las asambleístas del correísmo, dijo que va a depender de usted y de su ética personal si sigue actuando como interpelante de Lasso. No. ¿Qué respuesta tiene para esta acusación un poco, no?
Mire, el partido político se ha pronunciado, no sé si usted ha visto un comunicado que ha sacado dándole la razón o qué se podría decir, siguiéndole el juego al señor Fernando Villavicencio. En días anteriores, de igual manera, el partido político saca un comunicado de la muerte por la muerte cruzada. Luego, incluso sabiendo que tienen un asambleísta que es proponente del juicio político y luego la bancada tiene que salir a desmentir, sabemos que hay varios problemas internamente. No ha sido comunicado con claridad todo lo que está pasando, sí, en la bancada de UNES y en todo el partido político. Tendrán ellos que resolver esos problemas que tienen, pero Mireya Pazmiño está aquí dando la cara, no voy a huir, no me van a quebrar y seguiremos con el juicio político. Mire, el día de ayer presenté una denuncia contra Guillermo Lasso Mendoza sobre el delito de peculado y crimen organizado. Estoy convencida que el señor no solamente debe ser responsable político, sino también tiene que responder ante la justicia ordinaria por todos estos actos de corrupción que se ha conformado dentro de las empresas públicas y que él permite que todavía se siga robando la plata de los ecuatorianos y al mismo tiempo exponiéndonos a todo el narcotráfico y las mafias que están incrustadas en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Asambleísta, y usted cuando presentó la denuncia también después dijo que había recibido amenazas contra su seguridad luego de presentar esta denuncia. ¿Qué tipo de amenazas y por dónde usted cree que viene ese tema? Mire, apenas se presentó esta denuncia contra Lasso, enseguida tuve llamadas telefónicas que me amenazan, me insultan con una manera, con una vulgaridad, me dicen palabras groseras, amenazantes, amenazas de muerte en mis redes sociales, en el WhatsApp y con llamadas telefónicas. Esa clase de amenazas estoy recibiendo apenas se ingresó la denuncia contra el presidente. Yo responsabilizo cualquier cosa que me suceda al presidente Guillermo Lasso Mendoza y vamos a hacer algunas acciones también en fiscalía. Asambleísta, ¿usted no cree que esto atropellado, lo atropellado que ha sido el juicio político de alguna u otra forma en el momento de la votación ya en el pleno vaya a pasar factura y el juicio no pase? Mire, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Hay varios asambleístas que han dado sus posturas, se dicen y se contradicen, pero lo único que les puedo llamar es a la coherencia, a un poquito de decencia. Todo lo que está pasando el país, escucharles lo que dicen las personas, escuchar lo que están pasando nuestros hijos sin educación, no tenemos salud, todos los días nos están matando, tenemos el doble de muertes violentas de lo que se tuvo en el año 2022, una incapacidad de un gobierno para gobernar, es un gobierno fallido, un gobierno que no ha podido responder a todas las necesidades sociales y básicas de los ecuatorianos. Esa clase de gobierno no debe continuar y esperemos llamar a la conciencia de todos los compañeros legisladores. Y claro, se está teniendo un ataque brutal, como nunca antes se ha visto, una violencia hacia todos los legisladores, hacia la institución. Pero nosotros, como representantes del pueblo, debemos hacer respetar y debemos también responder con un buen trabajo de control político hacia autoridades incompetentes, inoperantes, que solamente lesionan al Estado ecuatoriano. Mire, yo estoy llevando a cabo la ejecución presupuestaria. No han tenido ejecución, cero ejecución presupuestaria para lo que es seguridad, pero sorpresa para lo que es la Secretaría de Inteligencia, el 36% del primer trimestre. O sea, el presidente está utilizando nuestro presupuesto, nuestro dinero del bolsillo de los ecuatorianos para comenzar a hacer investigaciones, inteligencia a quienes le están interpelando o a quienes han propuesto el juicio político o quienes han dicho que van a votar en favor del juicio político o tratando de comprar conciencias. Esa clase de presidente tenemos, que utilice el presupuesto no para la parte social, sino para intereses personales o para poder favorecer a la banca, a sus amigos banqueros, exonerándole de impuestos, y no para la reactivación económica o la parte productiva o los compañeros campesinos. Gracias a la asambleísta Mireya Pazmiño, que ha estado hoy día con nosotros en un café con JJ. Muy amable. Gracias. A ustedes, una buena mañana con todos.